Kilómetros separan la actual comarca Nové Buglé de la India dormida en Coclé. Sin embargo, aquella mítica aborigen que alguna vez inspiró esta leyenda era Nové. Siglos después, entre las montañas donde una cultura lucha por mantenerse intacta, un rostro, similar a la de esa leyenda, susurra un mensaje incluso más hermoso que el de una sonrisa. Alto Caballero se encuentra en la comarca Nové Buglé, distrito de Munó, región Codri. Mi niñez fue una niñez muy hermosa, ya que todos los días si podía despertar y anochecer jugando con mis primas, con mis primos, eso era lo máximo. No hay árbol en este patio que nosotras no hayamos subido, entonces parece cosa porque somos niñas, éramos niñas y esos juegos los hacen los varones, pero nosotras como mujeres estábamos en los palos. Rosa Montezuma es la representante de la comarca Nové Buglé en el concurso Señorita Panamá. Ella tiene la posibilidad de convertirse en la figura que nos represente en Miss Universo o en Miss Mundo. Sin embargo, vivimos una época de revolución social, en la que la belleza es más que un rostro. Curiosamente, para esta princesa de la comarca, la belleza de su alma empezaba en su crianza. Ella salió de sexto grado en la escuela primaria de Cuerima, que queda en el distrito de Mironó. De allí ella se trasladaba a pies hasta la carretera principal. Ella salía a las 5 de la mañana. Luego de allí pues se trasladaba en un auto, que el camino era de piedra en esa época, y llegaba pues a su escuela. Es que ella cuando estaba pequeña le gustaba salir con nosotros mucho, a todos lados. Y lo que recordamos es que no es como esos niños normales de que forma escándalo cuando llegaba a los restaurantes o en el bus o en las reuniones o en las visitas. No, ella era como muy al revés, muy obediente. Pero venir de la comarca nunca ha sido completamente bien visto. El hecho de salir de la comarca a San Félix incluso ya se percibía esa discriminación, porque siempre viene Montezuma, vienes de la comarca. Eso fue uno de los grandes retos, porque cuando ella sale de San Félix a David igual, le sucede igual. Decía, oh, esta chica es Montezuma, esa viene de allá de Oriente. ¿Por qué es el carácter de Rosa capaz de soportar la crítica, incluso cuando solo era una niña? Porque ella es el resultado de la fuerza, no solo de sus padres, sino de sus abuelos. Me crié hasta los 4 años con mis abuelos, ya que mis papás trabajaban y yo me quedaba con ellos todos los días. Rosa estuvo un tiempo viviendo con nosotros. La abuela era la que la atendía y se llevaba muy bien con sus primos y primas. ¿Y con usted cómo se llevaba? Muy bien también, muy bien. A ella le gustaba hacer bolsa, chácara que decimos. Sí, como yo sé hacer, yo le enseñaba. Bueno, a ella le gustaba, como toda niña, que a veces uno le enseña las cosas y ellos le gusta. Como mujer indígena, ella es orgullosa de su sangre, de su pueblo, y lo más importante, ella nunca ha negado participar en actividades indígenas, al contrario. Aquí cuando se hacía deporte, que el béisbol en área indígena no es famoso, ella desde muy pequeña se incorporaba a apoyar. Entonces ella es una niña, una mujer indígena, yo diría que rompe el modelo tradicional. Es una mujer indígena con otra visión, con otro horizonte y con otra esperanza para su gente. La vida es traspasar, y eso es lo que intenta Rosa. Siempre intenta con sus hermanos y con su comunidad. Todo lo aprendido se enseña. Más que una hermana, es como una madre para nosotros. Siempre desde pequeños la hemos respetado, la amamos y la queremos mucho. Como hermana, tengo que decir que ella siempre aspira a que sus hermanos sean rectos, ordenados y disciplinados. Eso ella le exige a la hermana. Yo diría que desde que vi a mi hermana, ella es mi ejemplo.
desde que mis ojos la vieron. La amo demasiado y siempre he tratado de ser como Rosa y aspiro a lograr muchas cosas como ella lo está haciendo. Y ella es más que nada mi ejemplo y mi orgullo. Esta es la niña que alguna vez no sabía pronunciar bien algunas palabras. Como estaba muy chiquita, a veces pronunciaba algunas palabras que causaban risa. La niña que jugaba a cocinar y a la casita. Yo recuerdo que a ella le gustaba jugar de cocina y hacer su casa para cocinar. La joven que adora la naturaleza de su hogar. Ella pedía que le ensillaran un caballo de su abuelo y el abuelo siempre usaba ese caballo despacito por ahí y ella corría en ese caballo y dice, no creas que soy el abuelo que lo cargo despacio, y corría en ese caballo. La mujer que extrañará su comarca, pero que se enorgullece en representar a Panamá. Dentro de mí había un sentimiento de tristeza al principio porque no quería dejar a mi familia, no quería irme sola. Lo que más pensaba era, al momento de llegar allá, con qué personas me iba a encontrar, con qué tipo de gente iba a tratar. No conocía a nadie, irme así de esta manera, pues sola, iba a ser un poquito complicado y era una de las cosas que más me preocupaban. Me llevé la satisfacción y la alegría del saber que mi familia me iba a estar apoyando en la distancia y me llevé sobre todo la compañía de Dios. La niña, la joven y la mujer, que como toda panameña aprende a sobrevivir, a defenderse y a amar. No nos definen nuestras fronteras, nos definen los abrazos, la familia y hasta dónde nos puede llevar una sonrisa sincera. Dare con minore tiuda Rosa, mada muove sede aqua, nunda mave, corazón tomave. ¿Qué significa la frase? Aunque usted esté lejos, estamos contigo.